Hermanos, la paz del Señor Jesús, estamos comenzando ahora una transmisión especial en este día 24 de diciembre para nuestras iglesias y también para aquellos que están participando a través de nuestro canal de YouTube o a través del canal 126 del sistema de transmisión vía satélite. Queremos darles la paz del Señor, desearles la paz del Señor a usted que está en la iglesia, y por orientación del Señor la transmisión un poco diferente, un modelo diferente para un culto, pero no estamos aquí para atender la dirección, nosotros estamos aquí para atender la dirección del Espíritu Santo, y usted está en la iglesia ciertamente y va a recibir la misma bendición que estamos teniendo aquí en el estudio. Estamos hablando ahora para todas nuestras iglesias y me gustaría invitarles a usted que nos acompaña, que está en la iglesia o está participando en el YouTube o el canal 126, para estar de pie en este momento, para leer el texto de la palabra del Señor, y un texto que está en el libro del profeta Isaías, capítulo 9. Vamos a leer el versículo número 6. Isaías 9, versículo 6, va a estar proyectado para que todos podamos leer. Dice así la palabra del Señor: porque un niño nos es dado, nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Alabado sea el nombre del Señor. Los hermanos que estuvieron de pie pueden tomar asiento, y nosotros vamos a ahora comenzar un formato que se ha consolidado en nuestro medio de forma especial, excepcional hoy, también transmitido por nuestras iglesias, que es este programa en vivo, que nosotros tenemos un grupo de pastores y tratamos un tema específico, y el día de hoy es un día que tiene dentro del calendario, nuestro calendario, un momento que es llamado de Navidad. Y vamos a entender eso, vamos a entender la aplicación profética de este momento en la vida de cada uno de nosotros, sobre todo en la vida de la iglesia fiel. Y aquí los hermanos pueden ver, los pastores que están presentes aquí en este momento de conversación solemne, esta conversación que tenemos aquí: Pastor Amadeo Loreiro, Pastor Amadeo, paz Señor a todos, Pastor Wallace Rossetti, paz del Señor a los hermanos, y Pastor Ger Tigueiros, paz del Señor a todos los compañeros, y a nuestros hermanos que están en Brasil y en el exterior. Amén, gloria a Dios. Esta es nuestra mesa. Ahora estamos hablando del texto que hemos leído, que nos habla acerca del Señor Jesús, de un momento, de una palabra profética en el libro de Isaías, del Señor y su venida, en este momento de un punto de vista cultural. Es un momento de Navidad que podemos darnos cuenta que en todos los lugares, los ambientes pasamos, que todo el mundo se prepara para festejar el momento de reunión familiar, un momento donde algunas áreas del comercio, por ejemplo, tienen un momento especial. Sabemos de eso, forma parte de nuestra cultura, y vamos a intentar aquí entender y buscar transmitir a los hermanos sobre los aspectos proféticos. ¿Cuál es el significado? Y quiero pasar la palabra al pastor del T, y que nos hace una introducción de este tema. Muy bien, el tema es un tema que todo el mundo conoce a nivel internacional. Pueblos, naciones y lenguas saben de este día. Hay conmemoraciones de este día, de grupos, otros no tanto, pero el mundo está consciente de que hubo un día en la historia del hombre cuando Dios se reveló al hombre de una forma directa. El periodo llamado del Antiguo Testamento, de la ley, donde la manifestación de Dios era implícita a través del sacerdocio, del sumo sacerdote, a través de los reyes, a través de los profetas. Entonces estaba esta trilogía que gobernaba espiritualmente a un pueblo que recibiría al Mesías, que se establecería como el Salvador del mundo. Y esto quedó claro, evidente, y nosotros estamos viviendo los resultados
de estos hechos que se dieron hace 2000 años atrás, que no es un hecho simplemente aislado, sino que es del conocimiento de todos. Y hoy, como creyentes, como siervos de Dios, como creyentes en Jesucristo, nuestra palabra aquí, vamos a intentar mostrar una diferencia entre lo que es lo histórico, que es una historia, una bella historia, muy bonita historia, que es la historia de Jesús, de su nacimiento, es un hecho inédito y quedó grabada en la historia del mundo, pero principalmente lo que es lo profético. Ahora, yo no me voy a alargar más, solo decir dos cosas. La primera fue el hecho que se dio donde Israel era el enfoque, porque toda la profecía estaba dada al respecto del Mesías con relación a Israel, y el mundo no tenía conocimiento de esto. Entonces, eso fue un hecho histórico. En el hecho hoy que nosotros tenemos, esta parte histórica, también tenemos la parte profética. El Espíritu Santo es el que nos recuerda los hechos proféticos de un proyecto de salvación para el mundo entero que nos alcanzó como gentiles. En ese periodo, antes del nacimiento de Jesús, existía la figura de él como el Mesías que iba a llegar. Después fue rechazado por Israel. Entonces, el momento que estamos viviendo ahora como iglesia, bajo el aspecto de la aceptación del Señor Jesús, y en este proyecto de él, del Señor, que se cumple después de 2000 años, es decir, se cumple después de 2000 años, que es decir, Dios con nosotros, ¿no es así? Es el gran beneficio de Dios con nosotros. No es simplemente un Dios que está lejos, sino es un Dios que está junto a nosotros. Entonces, observando primero que a pesar de los adjetivos, de todos los adjetivos al respecto de Jesús, como rey, profeta, sacerdote, todas esas cosas, pero principalmente como Padre de eternidad. Eso es lo que el mundo no sabe. Es que la eternidad, cuando Él vino al mundo, trajo al hombre la eternidad. Dejo el resto para que los demás hermanos se pronuncien. Pastor Gelti, yo voy a leer aquí un texto que está en Lucas, capítulo 2, 8 y 9, porque a veces piden que los pastores hagan esa aplicación histórica y profética, que fue exactamente cuando los pastores, este es un testimonio, fueron avisados del nacimiento del Señor Jesús. Ahora, había en aquella región, en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí que se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Son los versículos 8 y 9. Yo voy a pedir al pastor Wallace para que pueda hacer un breve resumen histórico. ¿Cuál es el momento histórico? Y después el pastor Amadeu traerá algún significado desde el punto de vista profético. Solo, perdón por interrumpir, me gustaría que, ya que estamos en el libro de Cantares, y el pastor Wallace pueda poner el tema, que la pregunta que está siendo hecha, trayéndolo dentro del libro de Cantares. Y eso es algo que puede interesarle a nuestros hermanos dentro del estudio del libro de Cantares. Por lo tanto, pastor Wallace. Muy bien, es interesante porque el texto que leímos dice que los pastores velaban, pero el pueblo dormía, Israel dormía. Estudiamos recientemente el libro de Cantares, capítulo 3, que es una asociación muy interesante que dice así: por las noches busqué en mi lecho. Entonces se muestra allí la misma situación, un pueblo que está disperso, ajeno a todo lo que está sucediendo, está en su lecho y no es la forma de encontrar al Salvador. Entonces ese fue el gran problema de Israel. Mientras los pastores estaban velando, cuidando a los rebaños de noche, estaban atentos a lo que fue profetizado
Con Miqueas, por ejemplo, cuando profetizó al respecto del nacimiento del Señor Jesús, el pueblo estaba desatento. Isaías también, de la misma forma. Miqueas decía, no, tú profeta, le decía. Wallace trajo aquí, hizo este abordaje, esta asociación del libro de Cantares, que podemos también identificar, y aprovecho el texto para los hermanos aquí, que esta posibilidad de que también podamos asociar en el libro de Cantares el nacimiento de Jesús, el momento profético y el tiempo que estamos viviendo. Yo quería preguntarle a Amadeo, ¿qué es esta noche desde el punto de vista profético, la aplicación de este momento de la noche, que fue tanto en Cantares como en el nacimiento de Jesús, cuando vemos los dos momentos? Y Wallace habló que la ciudad dormía y los pastores estaban despiertos. En la paz del Señor a todos, yo veo que la Biblia es notable, especialmente en aquello que nosotros aprendemos que es la palabra viva. Es cuando usted entra y sale de la historia y entra en lo que está más allá de la historia, que es lo profético, que es la revelación. La Biblia es muy hermosa con relación a eso. Ahora miren lo interesante aquí. G.D.T. dice mucho esto, a veces se predica un versículo y alguien dice ahí, no tiene nada que ver con un capítulo, pero el contexto de la Biblia es un todo, ¿no? Es profético, toda la Biblia es contextual. Por eso estamos situando el evento de Navidad dentro de Cantares, algo impresionante, ¿no? Creo que nadie hizo este abordaje antes, ¿no? Vean, el profeta Isaías nos habla de Jesús 700 años antes de nacer. Ahí entra un momento antes de la llegada del Señor Jesús, es el momento de un silencio. En ese silencio, cuando Jesús está para venir en un momento de su llegada, el tiempo era un concepto religioso, toda la tradición religiosa estaba encargada, porque lo profético estaba escondido, ¿no? Entonces estaban llenos de historia, y entonces la historia se replicaba dentro de la tradición religiosa. Y Dios habló algo interesante. Cuando manda el último profético Juan el Bautista, ¿cuál fue el último mensaje antes del nacimiento de Jesús? El pueblo dormía, ¿no? Los pastores estaban velando y el pueblo dormía. Jesús viene en ese momento. Miren, si nosotros vemos la Biblia y podemos contextualizar el momento que estamos viviendo, es muy parecido. Hay una vara dentro de lo profético entre la historia y la religión cristianista, todo lo que es religioso, y lo profético quedó de lado. Y en ese tiempo, Josías, como dice el libro de Cantares aquí en el capítulo 3, en ese momento de la noche profética, como Juan el Bautista también vino para anunciar la inminente llegada de Jesús, hay un momento espectacular de la iglesia, que es la iglesia de la Odisea en este tiempo, que es la última iglesia, no tenemos duda de esto, para un mensaje extremadamente contundente cuando decimos Jesús está a las puertas. Juan predica y Jesús estaba llegando y ahora por eso trompetas y fiestas. La repercusión de trompetas, cuando usted me preguntó, ¿qué es lo que ustedes pretendían con este tema de traer al pueblo de regreso a la palabra y para el momento profético que estamos viviendo? Entonces, el momento profético que ahora, de lo que el Espíritu Santo está haciendo ahora, es lo mismo que el Espíritu Santo hizo en el último profeta de la ley. Miren, el Mesías está llegando, el Cordero está ahí. Entonces, en ese momento se repite lo mismo. El énfasis del Espíritu Santo, traer de regreso a la palabra viva en el libro de Cantares, todo eso para decir, Jesús está a las puertas, y ese es el gran momento del tiempo que vivimos. Lo que también fue muy importante en lo que dijo fue al respecto de este tiempo que muchos no entienden, y hubo un momento cuando los profetas dejaron de hablar. Fue el periodo llamado interbíblico. 400 años se presume que los profetas dejaron de hablar. Ya de nada servía escuchar, ya nadie escuchaba. Nehemías por eso lloraba. Y otra cosa, entré en este calabozo
de nada servía hacer todas esas cosas, de nada servía hablar al pueblo, nadie escuchaba nada en ese tiempo. Entonces, la sordera espiritual. Entonces hubo un paréntesis. 400 años antes de Jesús, los profetas dejaron de hablar. Y quien comenzó a hablar fue la razón, fue la filosofía. Y cuando Jesús nace, su primer periodo, por ejemplo, el primer periodo de la iglesia, los 100 primeros años fueron helenísticamente definidos como el periodo de la filosofía. ¿Por qué? Porque ella quería esconder el misterio. Entonces se trajo un misterio de la razón para esconder el misterio de la revelación. Entonces ese es un grande hecho. Y por último, aquí solamente usted recordó la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea hemos hablado sobre el periodo final. Laos quiere decir pueblo, Decaios quiere decir justicia. Los movimientos sociales de todo el mundo entero, políticamente es una existencia natural, sin olvidarnos de la parte espiritual con relación a la iglesia, a los ministerios en ruinas. Entonces, lo que más se nota claramente es el mensaje, es decir, he aquí, estoy a la puerta y llamo. Usted, si tú abres, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el último gran mensaje? He aquí, estoy a la puerta y llamo. Quien abre, allí uno va a Cantares de Salomón y uno ve que hay una iglesia que abre, pero no abre completamente el corazón. Cree en Jesús, habla de Jesús, ama a Jesús, todo lo que ella necesita es de Jesús, pero ella no abre su corazón para escuchar el proyecto de Dios para este último tiempo, para que ella pueda estar libre. Entonces hubo una parte de Jesús la conoce, pero la otra parte queda totalmente abandonada y ella se tilda a sí misma como salva. Ah, amada, soy amada. Entonces ella trata a Jesús como su Señor incluso. Entonces hay una confusión muy grande de la cuestión de los que dicen que creen y de los que confiesan. Entonces, todo el mundo cree, pero el que confiesa es diferente. Confesar es vivir la enseñanza. Muchos viven de predicar y elogiar a Jesús. Y Él no quiere ningún elogio. Él no necesita esto. Vosotros sois mis amigos si hiciereis lo que yo os diga. No los que hacen elogios al respecto de Jesús, las grandes prédicas. Eso sucedió, sigue sucediendo, pero Él tiene una enseñanza para dar a su pueblo y esto es muy importante. Y estamos tratando de Navidad, en verdad, porque es una fiesta. Y nosotros no estamos en contra de la historia. Hace bien las personas, incluso el beneficio de Navidad no es solamente para los creyentes, es para el mundo de forma general. Las familias que están en pelea, en confusión, pero es un día de confraternización. Eso es muy bonito, eso es muy bueno, pero no lleva a la vida eterna, simplemente. Entonces el conocimiento de Jesús es una cosa diferente para este momento que estamos viviendo. Bien, continuamos. Vamos a ver este momento de aclarar que es muy importante, es muy interesante. Es interesante, el pastor Amadeo hizo una asociación entre el profeta Isaías, 700 años antes de Cristo, el nacimiento de Jesús allí, al inicio del año 0, vamos a decir, y Cantares, que está un poco antes de Isaías, entonces en torno de 970, 1000 años antes de Cristo. Entonces, cuando Cantares fue escrito, ¿no? Casi 1000 años anterior. Y tenemos este contexto anterior también aplicable a nosotros hoy. Proféticamente, yo veo que todo el mundo está viendo aquí que estamos hablando de un hecho histórico, de la profecía que apuntaba para este hecho histórico, y porque todo este contexto aplicable al mundo de hoy, a esta noche que usted está participando, es importante que vea desde el punto de vista profético también este momento que la iglesia está viviendo hoy. Entonces, juntando aquí tanto Cantares en cuanto al nacimiento de Jesús y el momento en que los pastores son avisados,
yo hago una pregunta aquí a los compañeros. ¿Cuál es la posición de la iglesia? ¿Cómo nosotros vemos la posición de la iglesia en este contexto de Cantares y del momento del nacimiento del Señor Jesús, cuando la ciudad dormía y los pastores recibieron la noticia? La posición de la iglesia es estar velando, vigilando, porque los pastores estaban allí cuidando a sus rebaños, estaban atentos a la profecía, al cumplimiento de la profecía. La iglesia de este tiempo también está atenta a todas las señales. Y el pastor Amadeo hasta aprovechó de hablar de trompetas y fiestas, que en verdad trajo para muchas personas respuestas que ellos no tenían, porque el mundo de nuestro tiempo de la misma forma está perdido, no tiene respuesta para los hechos que están sucediendo. Trompetas y fiestas vino a traer a muchas personas, no solo para la iglesia, sino para el mundo de forma general, una alerta de este tiempo profético, de este momento profético, de prepararse, de estar atentos, velando a lo que está sucediendo, porque hoy en nuestros días es de la misma forma que Israel dormía, los líderes religiosos de la época dormían, estaban dispersos, distraídos. La situación de hoy también es la misma. El cristianismo que está allá afuera no está allí por Jesús, pero Jesús nació así, pero la característica, el pastor Gidelti dijo, es como una fiesta folclórica que no alcanza la profecía, es una relación profética que tiene que existir. Profética, Es una conexión con Cantares también. Ahí hay una relación interesante del nacimiento de Jesús y el juicio de su muerte, ¿no? Porque en el juicio para muerte también el pueblo dormía, porque era de madrugada, ¿no? Los sacerdotes condenaron y fueron a dormir, ¿no es así? Exacto, al día siguiente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando miramos la Biblia, ese es el gran problema del mundo que está allá afuera, ¿no? Porque la crisis de la fe está conectada a la palabra en la letra. Eso es muy claro para nosotros, porque la palabra viva, que es la que solo el Espíritu Santo nos da, nutre la fe. Entonces, ¿qué significa eso? Cuando usted sale cuando se va a la historia que une la Biblia, que es la parte filosófica, y sale de lo profético, La fiesta interesante, como el pastor Gertie habló, es un momento especial de confraternización, todo eso, ¿no? Pero hay un pueblo completamente desconectado de lo profético, mirando hacia abajo, cuando la Biblia dice que tenemos que mirar hacia arriba, ¿no? Entonces, ¿qué es lo profético? ¿Qué es lo que la palabra nos está diciendo de una forma conclusiva, mostrando lo que fue dicho? Y aquí estoy a la puerta y llamo. El mundo está viviendo toda esa situación, ¿no? Y en el capítulo 24 de Mateo habla de manera exuberante sobre este momento que estamos viviendo, ¿no? Y entonces, cuando esto fue exactamente el objetivo que el Espíritu Santo dio en trompetas y fiestas, traer la palabra para despertar, y muchos fueron despertados para eso, muchos, no poca gente, sino muchos, porque al inicio de trompetas y fiestas hablamos que el evento no estaba conectada a la iglesia Maranata, sino estaba ligada a dar una alerta al mundo, ¿no? Para todos. Entonces, ese fue el objetivo. Entonces, hoy lo que tenemos que mostrar aquí es el momento de que la iglesia, de la misma forma, así cuando Jesús vino, el pueblo dormía, y la religión se desconectó de todo aquello por sus conceptos, ¿no? Hoy es de la misma forma. Entonces, los conceptos religiosos y la palabra colocada adelante, ¿por qué? Porque hubo este apartamiento del misterio. Entonces, Jesús traía algo, ¿no? Maravilloso, y Jesús vivía el misterio. Entonces, Jesús es el misterio. Entonces, Jesús era un niño. No estamos conmemorando nosotros al niño, porque eso ocurrió históricamente, ¿no? Estamos hablando ahora de Jesús vivo y que resucitó y que se revela y que está pronto a volver. Ese es el gran misterio que la iglesia verdadera. Hay algo muy interesante que nosotros hablamos, algo de lo que usted habló. Me pareció muy interesante una frase. La iglesia fiel y verdadera es el que identifica en la palabra el momento profético que está viviendo, ¿no? Entonces, la iglesia fiel y verdadera identifica en la palabra el tiempo profético que está viviendo. Eso es, nosotros estamos viviendo el pronto, ¿no? ¿Entendió? Yo quisiera hacer una observación aquí, porque eventualmente algunos que están participando ahora
nosotros estamos expresando una expresión, trompetas y fiestas. ¿Qué es trompetas y fiestas? Fue un evento que ocurrió ahora al final del año, el 26 de noviembre, y transmitido al mundo entero, más de 60 idiomas, y está en la pantalla el código QR para ver si usted puede participar. Si usted no puede dejar de participar ahora, ya se hicieron algunas observaciones. Si usted que tal vez no está asistiendo a la iglesia o está asistiendo por el YouTube canal 126, no hay problema, apunte la cámara de su celular al código de la pantalla y podrá participar de este evento de trompetas y fiestas. Usted no puede dejar de ver, porque todo lo que estamos hablando aquí está directamente asociado con ese mensaje que fue traído en el último Trompetas y Fiestas. Fue la tercera edición de ese momento que ocurrió el 26 de noviembre. Yo quisiera hacer una pregunta al pastor Geraltí, porque fue dicho aquí, pastor, sobre el momento, sobre una religión que estaba durmiendo, sobre un grupo que estaba atento, vigilante. ¿Y cómo es que podemos hacer esta asociación entre el cristianismo de hoy y aquello que vivía la religión de aquella época? Muy bien, en aquella época el gran problema fue el abandono de lo profético. Todo lo que se hablaba al respecto de Jesús, de su nacimiento, de todos los anuncios, de todo lo que sucedió, todo fue olvidado. ¿Por qué? Porque 400 años los profetas dejaron de hablar. Ese es el gran problema del mundo en el que estamos viviendo. Es la falta de la profecía. Es la falta de lo profético. Ahora, el profeta tiene mucho. El profeta de las sombras, el profeta de las obras, el profeta que está hablando de muchas cosas que no tienen nada que ver con el momento que estamos viviendo. Entonces vean, la religión duerme hoy de la misma forma que durmió en el pasado, de la misma forma. Entonces, el religioso, cuando uno dice así, yo duermo, ¿por qué? Porque no tiene nada que decir. La religión hoy, con el nombre de cristianismo, no tiene nada que decir, a no ser tal vez una cosita aquí bonita allá, un gestito por allá, otro gesto carismático tal vez, sea lo que sea, un gesto religioso tal vez, que es hasta de cierta forma, ¿no? Que no se puede ni definir esto como religión, ¿no? Puede ser hasta muchas veces supersticiones, casi como una superstición que las personas viviendo de gestos de superstición, pero era la situación de esa época, de la misma, y la misma de hoy. Eso es lo que están preguntando. Ahora vean, el pastor Wallace habló al respecto de el momento. Cuando vamos al lado de Cantares, ¿dónde está? ¿Qué tipo de persona es mencionada en el libro de Cantares? Que en el momento de la noche, cuando oscurezca, que debía estar informando a la iglesia la verdad y no sabe dónde está la calle, no sabe dónde está el camino, no sabe qué es una ciudad, no sabe, están rondando la ciudad, estaban dando vueltas a la ciudad, ellos no dicen, ellos no dan ninguna información espiritual. Los que deberían estar encargados, los teólogos, no, personas muy bien preparadas para esto, ellos no confían en ellos, no puede confiar en ellos, porque en el pasado también, en el momento de la noche, ellos desaparecieron también y buscaron, muchos están buscando a estos líderes y ellos no tienen nada que decir. Ellos están tomando cuenta de la ciudad que ellos mismos construyeron. Quieren respuesta para sus propios pecados, no tienen un mensaje para una iglesia que está de salida, que ya se va a ir, porque ellos tampoco están preparados para salir. Y los guardas de los muros, como dice Cantares, no guardan la ciudad, no tienen que decir. Los que debían estar orientando, los que deberían saber el religioso, los que piensan que son preparados para eso, están cuidando de sus comodidades. Entonces, la diferencia con lo profético y lo histórico. Entonces, intentan traerte a ti una historia que tú ya conoces, que estás cansado de repetir. Todo el mundo está dando regalo por aquí, por allá. Está bien, es bueno, no es malo. Ahí no se necesita religión para esto, no hay necesidad de esto.
Lo que tú necesitas es entender el misterio. El misterio que desapareció allá cuando los religiosos dormían en la noche. Toda la noche estaban durmiendo. Y alrededor estaban los rebaños. Y los pastores eran los que estaban velando. La ciudad de Belén era una ciudad muy conocida en esa época porque las casitas que estaban allí en los montes, alrededor, en un conjunto allí tal vez hacia el medio, incluso una palabra Belén, Betlehem, que es la casa del pan. Hablando cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida. Entonces, como David, de la misma forma, Belén, una ciudad tranquila, en la noche, como todas las noches, no había bocinas, no había cohetes, no habían esas cosas, ¿no? Era la luz de la luna que iluminaba en esa época. Los sacerdotes, los religiosos estaban durmiendo. Cuando hablamos de sacerdotes, no estamos hablando la palabra aplicada en la religión hoy aquí, en el mundo. No, estamos hablando de los sacerdotes de aquel tiempo que eran responsables por el culto, para llevar la enseñanza del culto, para juntar al hombre a Dios, para unir al hombre con Dios. Entonces ellos dormían. Cuando ellos se despertaron, ya era tarde. Ellos se despertaron para matar a Jesús, porque la noche, el sacrificio de Jesús, ellos estaban durmiendo. Pero para ir a acusarlo, el Sanedrín fueron allí, esperaron al día siguiente, y todo fue el resultado de la religión. Y la religión está matando hoy a Jesús, al Espíritu Santo de la vida del creyente. No voy a hablar más nada. Es muy interesante que todavía en el libro de Cantares, la novia, la amada, se fue a encontrar, ¿no? Con el pastor de ellos, ¿no? Claro. Quien encuentra es al Señor, ¿no? Nada que ver con los otros. No está funcionando lo que está pasando allí. Ciertamente. Entonces es el tiempo de velar. Sin duda, es un momento que todo, Josías, cuando usted abre la Biblia, todo desemboca sobre un momento extraordinario. Quiero ver algo interesante para abrir un paréntesis aquí. A mí me gusta mucho cómo el Espíritu Santo nos sorprende. Nosotros tuvimos una experiencia hace 50 y pocos años, cómo el Espíritu Santo nos sorprende. Y en muchos momentos, ¿no? Que es mucha cosa. En 1987, cuando el Señor dio la revelación allá en el Manaim, que se hablase sobre el momento actual y fue abordado aquel tema de la caída de los muros, y yo no creí, y el muro de Berlín, ¿no? Yo no creí en eso, y al año siguiente cayó el muro de Berlín, ¿no? Y aquí en la fiesta, cuando el Señor mandó a hablar las señales del sol y de la luna, ¿no? 2 semanas, increíble, miren solo, 2 semanas después que nosotros hablamos, porque si eso hubiera sido antes, ellos hubieran dicho, ya vieron eso en las noticias. No. 2 semanas después de trompetas y fiestas salió la noticia de aquel hueco en el sol, 60 veces del tamaño de la Tierra, ¿no? Más grande. La nube negra que fue traída sobre el tiempo de la pandemia también, ¿no? Claro, sí, entonces es lo siguiente, el Espíritu Santo nos sorprende. La gran preocupación ahora, nosotros en la iglesia, todo el mundo estamos en fiesta, pero el Espíritu Santo nos está hablando de forma incesante, de forma constante del momento que estamos viviendo. Pronto, la llegada del Señor Jesús, nos vamos a alegrar, está todo muy bien, pero nosotros no podemos mirar hacia abajo porque la redención está cerca. Gloria a Dios. Bueno, necesitamos terminar esta transmisión y las iglesias vamos a estar dando una orientación a las iglesias. Luego, a continuación, Pastor Yelti, ¿quiere traer tal vez alguna palabra para cerrar? No, solo quiero recordar la participación de nuestros niños. Leyendo Lucas capítulo 2, versículo del 8 al 14, para terminar. Ellos ya pueden abrir el texto. Eso, ciertamente. Entonces sí. Van a terminar ellos. Después de la bendición apostólica allí por los pastores. Los hermanos pueden cantar una alabanza. Pueden cantar una alabanza y terminar, ¿no? Y nuestro deseo es que todos sean felices y puedan entender hoy mejor
lo que se dice al respecto de Navidad. Navidad continúa siendo lo que todo el mundo ya conoce. A mí también me gusta, a todo el mundo le gusta las luces, es algo muy bonito, es muy bonito Navidad, en el aspecto folclórico y cultural. Sí, cultural. Eso no puede, nadie va a hablar mal de esto. No podemos hablar mal porque el comercio, porque esto, no, deje eso. No tiene que estar hablando de eso, de que esto está mal, no solo es eso, pero siempre hay una expresión de cariño, de amistad, de consideración de unos con otros, de una confraternización, eso es bueno, pero no se olvide de Jesús. Y de estar no lo deje afuera, ¿no? Jesús puede venir cualquier momento. Bienaventurado el siervo fiel que cuando su Señor venga lo haya haciendo así, ¿no? Que esté velando. Interesante desde el punto de vista cultural, hay alguien que está, como Jesús, que está cumpliendo años, ¿no? La experiencia tiene que ser con el que cumple años, ¿no? Como el caso de Jesús. No podemos quedarnos con lo histórico. Y dice, aquí estoy a la puerta y llamo. Y un detalle más, nadie sabe, ¿no? Si fue el día de 24, el 25, para nosotros no interesa eso. Eso sí es cierto. El día que quieren marcar, eso no es importante. Ciertamente. No hay ningún problema con marcar un día tampoco, pero para nosotros lo importante es saber de lo que es lo profético, dónde estamos viviendo. No se puede descuidar de este momento, ese es el regalo que nosotros debemos recibir hoy de parte del Señor. Amén. Entonces nosotros terminamos esta transmisión para las iglesias recordando esta acción. Los hermanos pueden cantar una alabanza localmente y después de este loor, los niños intermedios y adolescentes que están en la iglesia van a leer Lucas capítulo 2, versículos 8 al 14. Evangelio de Lucas 2, 8 al 14. Los niños van a leer en voz alta este texto y después pueden terminar. Sí, aquí ya está en la pantalla, ¿no? Ya está en la pantalla y muy bien, podemos entonces, nosotros leer. Nos despedimos de los hermanos que están en las iglesias con la paz del Señor Jesús y pueden leer el texto.